Aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea tu santo nombre, Dios. Exaltamos tu nombre en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos estar en tu casa el día de hoy. Gracias por ser tan bueno para con nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy nuestro servicio de oración, pero también una palabra de parte de Dios. Queremos compartir contigo en esta tarde. Yo espero que haya ese deseo en tu corazón de querer escuchar la palabra de Dios, de querer escudriñar juntos en unidad, en un mismo espíritu, su palabra que trae vida a nuestras vidas. Vamos a comenzar con una oración, pero antes de... vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús que esté con nosotros y que nos ayude a poder llevar a cabo este servicio, porque pues es para Él y lo hacemos para Él, y porque le honramos y porque nos ama y porque estamos agradecidos con Él. Así es que yo les doy una bienvenida a cada uno de ustedes que nos ven. Saludos y bendiciones a su hermano Salvador Nolasco Álvarez, encargado de esta obra que Dios ha puesto en nuestras manos, y vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra en este día. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos la palabra en tus manos, ponemos todo lo que llevemos a cabo. Que tú te agrades, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que nuestro Dios pase el carbón encendido sobre nuestras bocas para declarar tu palabra, para declarar una palabra de bendición, para declarar una palabra profética de parte de Dios, una palabra que ya está escrita, una palabra que ya fue enviada, una palabra que fue escrita por hombres inspirados por Dios. Queremos compartir en esta tarde, pero también oramos para que sea un tiempo de bendición, que no sea un tiempo solamente de estar conectados, de estar juntos, sino que cada uno de los que nos están viendo, mi Dios, puedan recibir de parte tuya una bendición especial en este día, ya sea en la oración, ya sea en la bendición o ya sea en tu palabra, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, todo el honor, Señor, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Oramos por perdón de pecados, Señor, en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los oyentes, Señor, y que nada estorbe, Señor, que nada estorbe de poder escuchar tu palabra, que nada estorbe de poder escuchar tu voz en este día. Límpianos, Señor, de toda maldad. Límpianos, Señor, de todo pecado, Señor, límpianos de toda iniquidad, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que seamos esos obreros aprobados delante de ti, Señor. Que no haya nada de qué avergonzarnos, sino que, como dice la Escritura, que tracemos bien la palabra de Dios en este día. Ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu, y que la palabra de Dios y el mensaje del día de hoy se cumplan en tu voluntad y en tu propósito para el cual el día de hoy tú abres este lugar, tú abres estos medios, y seas tú bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos al Padre. Amén, amén. Y una vez más, amén, amén. Saludos una vez más, bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven. Y quisiera comenzar así con un salmo que el día de hoy nos bendijo nuestras vidas a través de algunos pastores con los cuales estuvimos conversando, de los cuales estuvimos hablando
acerca de la situación que está pasando o lo que está pasando en estos momentos, que se pueden decir que son difíciles, son de crisis, hay mucha necesidad. Entonces estuvo hablando de todo eso, pero a la vez Dios nos bendijo en esta conversación. A través de esta conversación pudimos unirnos e inyectar fe, esperanza. ¿Para qué? Para que para también nosotros poder venir y pararnos aquí, poder compartir parte de lo que Dios está haciendo, parte de lo que Dios quiere que caminemos en estos tiempos, aunque se miren difíciles. En medio de todo este proceso, en medio de todas estas dificultades, hay una cosa que Dios está haciendo. Y hoy nos lo confirmaba Dios a través de una palabra más que se habló el día de hoy, y era de que Dios estaba refinando a la iglesia. Dios está refinando a la iglesia. Dios la está haciendo mejor. Dios la está perfeccionando en estos tiempos. Así debería de ser. No debería de ser que de que lo estamos viendo esto algo muy catastrófico, algo que ya no hay remedio, que ya no hay solución, porque en medio de todo esto, Dios está con nosotros. Él tiene el control de todas las cosas. Él es nuestra confianza. Él es nuestro refugio. ¿En quién más nos vamos a refugiar? Si solamente en Él. Dice la palabra de Dios que en Él tenemos bendición. Y el Salmo, quiero compartir el Salmo 139, dice la palabra de Dios, solamente para comenzar y inyectarte fe, inyectarte esperanza a través de la Escritura. Quiero yo, cuando me pare en este lugar, hablarte la palabra de Dios, declararte la palabra de Dios. Y cuando tú estés en tu casita, ahora en estos tiempos que Dios, se podría decir, nos está dejando en casa y no estamos de una u otra manera viniéndonos a congregar juntos aquí en este lugar, es un buen tiempo para que tú reflexiones un poco más en Dios, reflexionemos más en Dios. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué Dios quiere para nuestro futuro? ¿Qué Dios quiere para las iglesias? ¿Qué Dios quiere para nuestros hijos en el futuro? No podemos estarnos concentrando tanto en al acontecimiento que está, sino en qué está haciendo Dios en estos momentos. ¿Cómo nos va a guiar este año, todo el resto del año, el próximo año, dentro de 2, 3 años? ¿Cómo van a estar las cosas? Entonces es un buen momento donde debemos buscar más la presencia de Dios y la guianza de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos hable, que queremos escuchar su voz. Y yo sé que Dios te va a hablar, y yo sé que Dios te va a bendecir, y va a ser de bendición cuando tú vengas y me compartas y me digas, oh, qué alegría, ¿sabes qué? De que Dios me está hablando en oración, Dios me está hablando en la palabra de Dios, y me está guiando de esta manera, y es algo hermoso, es algo nuevo que estoy experimentando en Él. Y cuando vengas de esa manera, vamos a poder edificar a otros, vas a poder edificar a otras personas, creyentes o no creyentes, porque los dos necesitan. También el creyente necesita escuchar palabra de fe, y el que no tiene todavía, el que todavía no ha venido con un compromiso a Dios, también necesita escuchar. Más ellos, que traigamos una palabra de esperanza y de fe. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El número 1. Número 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Quién como nuestro Dios que nos conoce? Dios conoce la situación en la que estamos pasando, la que estamos viviendo. Dios la conoce. Dios conoce todos los tiempos. Él los lleva, Él sabe todo. Él es un Dios que todo lo sabe, que todo lo siente. Ese es nuestro Dios, omnipotente, omnisciente y omnipresente. El número 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios escudriña nuestro andar, Dios escudriña nuestro reposo, y todos nuestros caminos le son conocidos. Aleluya, alabado sea su santo nombre. En otras palabras está diciendo, yo conozco todo de ti, yo conozco toda la situación en la que estás pasando, hijo mío. ¿Por qué nos llama hijos? Él conoce toda la situación que estamos
A lo mejor has estado desesperado, a lo mejor has estado a punto de querer meterse uno en, ¿cómo se dice?, en depresión, en ansiedad, pero Dios nos dice en esta tarde que Él conoce todo de nosotros, que Él conoce nuestro levantar, que Él nos conoce nuestro acostar, nuestros caminos, que Él nos examina cada día, aún nuestras acciones, aún nuestros comportamientos. Dice, todo le es conocido ante Dios. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y es aquí que Jehová, tú la sabes todo. Mira, aún hasta lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a exclamar, lo que hay en nuestro corazón, en nuestras palabras, dice que aún antes de hablar a Dios ya la sabe todas. Qué tremenda la palabra de Dios, qué tremenda la escritura, donde dice que Él conoce todo de nosotros. Dice, aún conoce nuestras entrañas, lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestra alma. Qué bendición que tengamos un Dios que nos conoce. Nadie nos puede conocer perfectamente como Dios. Aún el ser humano no nos conoce. Por eso es que las personas nunca dejan de conocerse. Pasan años y todavía no conocen al 100% a la persona, pero bueno, dejando a un lado a eso, Dios conoce todo de nosotros para no salirnos de la hermosa palabra, la escritura que nos dejó nuestro Dios. Desde el número 5, detrás y delante me rodeasteis y sobre mí pusiste tu mano. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Él pone su mano sobre nosotros. Él nos guarda. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender. Qué tremendo salmo, qué tremenda palabra que el rey David exclamaba al Dios, de la manera que como miraba a Dios. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomase las alas del lava y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, iglesia amada del Señor, la mano de Dios es la que nos va a guiar en estos tiempos. Así es que yo te animo te animo, te motivo a que tengas en mente eso, que Dios tiene cuidado de ti, número uno, que Dios conoce todo de ti y que Él nos va a guiar con su mano poderosa. Yo deseo que Él me guíe. Mi anhelo es, Señor, guía mis pasos, guía mi vida, porque necesito ser guiado por ti cada día. Que seamos cristianos, que seamos hombres que estamos llevando a cabo un ministerio, no quiere decir que no necesitamos de la mano de Dios, que no necesitamos del cuidado de Dios. Lo necesitamos, todos lo necesitamos. Y qué bendición poder escuchar que la palabra de Dios nos dice que Él tiene control de todas las cosas, que Él está ahí con nosotros, que Él lo conoce todo de nosotros. Amén. Con ese salmo yo los exhorto y los animo a que sigamos hacia adelante. Hoy oraron por nosotros, el supervisor que está en nuestra cobertura, que es Iglesias Cuadrangulares, y fue una bendición que ellos pudieran orar por todas las iglesias, por todo lo que estamos pasando, porque déjame decirte algo, que no solamente está afectando a la iglesia, al pueblo, a los que nos congregamos, sino esto está afectando en general al liderazgo, a los pastores, porque hay una cierta preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Pero tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir buscando la manera de cómo llegar hacia ustedes, cómo llevar la palabra, en qué los podemos ayudar, por favor, a todos los que nos ven, iglesia, tabernáculo de oración y los que son parte, que nos están viendo, cualquier necesidad, por favor, déjanos saber,
mándanos un mensaje, un texto, y con mucho gusto vamos a poder orar por ti, o vamos a hacer lo que podamos y a lo que esté en nuestras manos, porque también de eso se trata. De eso se trata, que no nos desconectemos. Otra cosa, mantente alerta, mantente leyendo la palabra de Dios, mantente orando, mantente alabando a Dios. Que no venimos aquí el domingo, que no hay alabanza todavía, que no hay palabra, que no hay alabanza en vivo, que no está la palabra en vivo, se puede decir, o como lo predicamos, como estamos cuando hay un servicio en vivo, vamos a ponerlo así. Eso no quiere decir que no, en nuestras casas no vamos a seguir adorando a Dios. Aquí, en esta iglesia, en tu casa, nuestra responsabilidad es seguir adorando a Dios, es seguir exaltando a nuestro Dios. Amén, iglesia, amén, amada iglesia. Si es que yo estoy contento, estoy bendecido por parte de Dios por lo que Él está haciendo. Y me alegro y espero que tú también te alegres en esta tarde. Van 15 minutos, quiero tomarme otros 10 minutitos para hablarte una palabra que estuve estudiando esta semana. Una palabra que estuve estudiándola, la estuve meditando, la estuve entendiendo un poco más, estudiándola un poco más profundamente. Y la palabra que yo estudiaba y que quiero compartir así en unos 10, 12 minutos en este momento es acerca de la Pascua. Y yo quiero que en tu casita, cuando estés ahí, ahorita te la voy a hablar la palabra, pero está en Éxodo capítulo 12. Y te voy a hablar la historia, te voy a hablar lo que sucedió en Éxodo capítulo 12, y es acerca de la Pascua. Yo no sé si tú has oído acerca de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué es lo que significa? Pero yo quiero que descubramos juntos lo que significa, parte de lo que tú ya sabes, porque yo sé que tú ya sabes, pero yo te quiero explicar un poco más para que lo entendamos en otro punto y nos quede más claro, especialmente en estos tiempos que ahorita se celebra y estamos viendo cómo lo que Jesús hizo por nosotros, el sufrimiento, la crucifixión, todo lo que les hablé el domingo pasado, que hablé de Jesús y cómo llegó, cómo cargó la cruz, cómo llegó, cómo murió, pero sabemos que también resucitó. Pero hoy quiero hablarte de la Pascua. En Éxodo 12, así rápidamente dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo
Jehová. Palabra de Dios. Si leemos y podemos entender el Éxodo 12, lo que significa la Pascua, de dónde salió, porque debemos de entender de dónde vino, cómo surgió la Pascua, de dónde, por qué Pascua. Significa la palabra Pascua, pasar por encima, o pesar, eso en hebreo, pero en lo que yo quiero hablar, en lo que yo quiero concentrarme en esta noche o en esta tarde, es que podamos entender de dónde vino la Pascua y quién es nuestra Pascua actualmente. Nuestra Pascua actualmente es Jesús. Y lo vamos a comprobar que todo lo que te acabo de leer tiene un sentido con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver después en el Nuevo Testamento cómo lo que te estoy hablando, lo que Dios le dijo al pueblo que celebraba las Pascuas, tiene que ver con Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, Dios había hablado a Moisés. Dios, así rápidamente, Dios le dio ciertas instrucciones a Moisés. Acuérdense que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estuvo esclavo 400 años, estuvo en esclavitud, estuvo en sufrimiento. Entonces, Dios tenía promesa para el pueblo de Dios. Dios no se había olvidado de ellos porque Dios había hecho pacto con ellos, con el pueblo, aunque los habían llevado cautivos, los habían llevado esclavos, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios levantó a Moisés, Dios levantó a ese líder, Dios dijo: Moisés, tú vas a ir por mi pueblo. Moisés no quería, pero Dios dijo: tú vas a ir al faraón y tú le vas a decir que deje ir a mi pueblo, cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. ¿Qué sucedió? Iba Moisés, llegó y empezó, y Faraón se resistió. Ahí estaba Dios enviando una plaga, 2, 3, 4, 5, todas las plagas que le envió a Dios al pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Dios estaba ahí, cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo, entonces Dios le dio instrucciones a Moisés para que celebraran la Pascua. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Vas a seleccionar un cordero de 1 año, sin defecto. Lo primero que hizo Dios, le dio esa instrucción a Moisés: selecciona de 1 año, macho y sin defecto. Eso era lo primero que tenía que hacer para celebrar la Pascua. Después dijo: toda la congregación lo van a sacrificar. El pueblo de Dios, la congregación, en este caso su pueblo, iban a sacrificar ese animal. Iban a sacrificarlo para el perdón de pecados. Acuérdense que anteriormente se utilizaban los sacrificios, el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Eso era lo que se hacía. Y por medio de ese sacrificio y ese derramamiento de sangre, los pecados eran perdonados. Entonces Dios le dijo que iban a sacrificar y lo hicieron. Después le dio instrucciones de cómo lo iban a comer. Van a comerlo asado todo, nada deben de comerse crudo. Y también Dios les dijo, ¿saben qué? Lo van a comer pan sin levadura y con hierbas amargas. Pero ¿por qué comiendo? Uno podría decir, porque estaban comiendo el cordero y con pan sin levadura. Un pan, cuando es pan sin levadura, no sabe a mucho, no tiene sabor, se puede decir que está como insípido, no tiene un sabor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba comiendo el pan con ¿cómo se puede decir? Con sufrimiento en Egipto, porque los maltrataban, los humillaban, ni siquiera le daban lo suficiente para comer. Y Dios quería, por medio de esta Pascua, a ellos, que un día se recordaran que estuvieron esclavos, que comían el pan con dolor, con sufrimiento, y las llevas amargas significaba que era también el sufrimiento, la humillación, todo lo que pasaron ahí cuando eran esclavos. Entonces,
Por eso Dios, estas ciertas cosas que tienen un significado. Entonces el pueblo obedeció como Dios le dijo a Moisés, y dijo, y celébrense, júntense familias, y si las familias son pocas, llamen a otros y junten y celebren la Pascua. Y algo bien importante ahí, que es lo que quiero yo enfocarme también un poco, es que les dijo, la sangre la van a poner sobre los dinteles de las puertas, o sea, en los lados de la puerta, en el marco de la puerta, a los lados aquí, derecho, izquierdo, y sobre el dintel, sobre la parte alta, van a poner la sangre. ¿Por qué había dicho Dios eso? Porque Dios Dios dice, yo mismo pasaré, yo mismo voy a herir a todo primogénito, sea animal o sea hombre. Esa noche, cuando ellos iban a celebrar la Pascua, cuando iban a llevar a cabo todo esto, y también les dijo, lo van a comer apresuradamente, con sus pies, su bordón, todo lo que deberían de estar listos para salir, ceñidos sus lomos, un calzado, su bordón o bastón. ¿Por qué? Porque esa noche Dios los iba a liberar de la esclavitud. Y cuando Dios los liberara a ellos, Dios quería que ellos no se olvidaran de que fueron esclavos en la tierra de Egipto. Y hasta el día de hoy se sigue celebrando lo que es la Pascua. Los judíos lo siguen celebrando. Iglesias cristianas lo siguen celebrando. Y es un modo de recordar de que Dios sacó al pueblo o a la humanidad de la esclavitud. En otras palabras, del pecado. Podemos entender eso en el Antiguo Testamento. Y así es como Dios les dijo que lo celebrarían. Y otra, ahí, dice la palabra de Dios. Y la sangre os será por señal. Cuando yo mirare la sangre en sus puertas, yo pasaré. O sea, en esa casa no iba a haber mortandad. No iba a haber, en otras palabras, destrucción. Porque esa iba a ser una señal. Esa iba a ser una señal del pueblo de Dios. Que ahí estaba el pueblo de Dios. Que ahí estaban celebrando esa Pascua. Y pasó así. Se llegó la noche. Dios libertó al pueblo de la esclavitud. Ahora, llegando nosotros, si lo comparamos en el Nuevo Testamento, podemos decir que Jesús es la Pascua. Jesús mismo celebró la Pascua con sus discípulos antes de que fuera crucificado, antes de que fuera entregado. Pero cuando te hablé al principio, te hablé de que el cordero debía ser sin mancha y un año seleccionado. Ahora, si vemos la palabra de Dios en Juan 1:29, dice esto, y esto me alegra, y esto lo puedes ver, lo podemos ver y lo podemos comparar donde dice el Cordero de Dios. Nuestra Pascua es Jesús. El Cordero de Dios dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús. Si gustas leerlo ahí en tu casa después, San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es un animal, ya no es un sacrificio como antes, que se tenían que sacrificar. Jesús dio su vida por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto. Debemos recordar eso, que Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si tú te alegras por eso. Yo me alegro el día de hoy porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos sacrificar
un animal para el perdón de nuestros pecados y derramar esa sangre, porque Jesús ya la derramó. En la cruz del Calvario, Él derramó su sangre a través de sus manos, a través de sus pies, sus espaldas, su costado fue atravesado. Él fue el cordero que fue sacrificado por mí, por ti, para perdón de pecados. Él es el sacrificio. Él lo hizo todo por nosotros. Así es que debemos de darle gloria y debemos de darle honra y no olvidarnos lo que Él hizo por nosotros. Isaías 53:7 dice otra vez, angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Otra vez dice, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién? El Cordero de Dios, Jesús. Cordero. Jesús era el Cordero perfecto. Él ya vino, Él ya lo hizo todo por ti y por mí, iglesia amada. Él ya hizo todo por nosotros. Ahora nuestra responsabilidad es honrarle, reconocerle, servirle, amarle y poder predicar, poder hablar ese evangelio, poder hablar de ese cordero, poder hablar de ese sacrificio y poder hablar de esa sangre. Gloria a Dios por nosotros, porque nosotros hemos reconocido, yo he reconocido que Jesús murió por mis pecados y que Jesús derramó su sangre por mí, para perdón de mis pecados. De otra manera, si no haya haber sido ese sacrificio, ese derramamiento de sangre a través de Jesús, el Hijo de Dios, pues sí, habría seguido siendo un pecador. Mis pecados no se habrían borrado porque nadie podía borrar pecados. Nadie tiene el poder de borrar pecados, solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. No es el hombre el que perdona nuestros pecados. No es Jesús, es el Cordero perfecto el que perdona nuestros pecados. Tú que me escuchas, tú que nos oyes, tú que vas comenzando, Él es el que perdona tus pecados. Es que no es el hombre, cuando el hombre te diga que no hay perdón, cuando el hombre diga, no, tú ya no tienes perdón de Dios, porque yo no sé si han escuchado frases de esas, donde gente dice, no, este no tiene perdón de Dios, o esta persona no tiene perdón de Dios, lo que ha hecho. Pero hay buenas noticias. Sí hay perdón en Cristo Jesús, porque Él murió por todos y el propósito de Él era morir por el pecador, morir por mí y morir por aquel que ha cometido ese pecado, ha cometido esa infracción. Dios no nos juzga, Dios nos ama, como dice su escritura, Él murió por amor y para perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 5:7 dice la escritura, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué dice? Nuestra Pascua, que es Cristo. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Y eso lo puedes encontrar en Primera de Corintios, capítulos 5 y 7. Pero una vez que tú entiendes que Jesús murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti y perdonó tus pecados, tú estás entendiendo que Jesús es nuestra Pascua. Que Él es es el Cordero que dio su vida por nosotros. Glorificado sea su santo nombre. Y con esto termino Primera de Pedro 1:19. Alégrense, mis hermanos, alegrémonos. Yo me alegro al escuchar esto, aunque lo sepa, aunque yo ya entienda, aunque yo ya comprenda que Dios ha muerto por mí, pero no ha muerto, resucitó, murió, pero resucitó, conforme a las Escrituras y conforme al Evangelio. Pero, Primera de Pedro
Primera de Pedro 1:19 dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Pedro, una vez más, capítulo 1, versículo dice 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, otra vez como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es Cristo. Ese es tu Pascua. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Es por eso que puede haber esos perdón de pecados. Y porque es el Hijo de Dios, el único que tiene poder y el único que tiene autoridad para perdonarnos. Te bendigo en esta tarde, bendigo a todos los que nos escuchan, los que nos oyeron, y creo que espero en Dios y sé que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Te invito a que te unas conmigo en oración. 1 minuto, 2 más. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos hoy este día que Jesús es nuestra Pascua, que Él es el Cordero perfecto, que Él es el Cordero sin mancha, sin arrugas, que Él murió por nosotros, que Él es el sacrificio, que Él sacrificó su vida por nosotros. Yo oro para que todos podamos entender eso y comprender eso, y nunca se nos olvide que Él sacrificó todo por nosotros cuando no había necesidad, pero por amor a la humanidad, Él lo hizo todo. Aún Él, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, cuando Jesús murió, dijo: consumado es, hecho está, consumado es. En otras palabras, estaba diciendo: ya lo hice todo, ya cumplí lo que el Padre me ha enviado para que fuésemos salvos por ese derramamiento. Y por Él estamos el día de hoy, y a través de Él ha perdonado nuestros pecados. Señor, oro por perdón de pecados en la vida de la humanidad, en la vida de mis hermanos que nos escuchan, y oro para que nunca se sientan condenados, nunca se sientan juzgados, nunca se sientan menospreciados, nunca se sientan que no hay perdón, y que cuando venga ese pensamiento ellos puedan decir: hay un Jesús, hay un Cordero perfecto, hay alguien que murió por mí, y hay alguien que tiene la autoridad para perdonar mis pecados, restaurarme y sanarme y hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y todos los que nos oyeron los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues así, de esa manera terminamos en bendición. Te bendecimos para no quitarles más su tiempo, y que disfruten el resto de la semana. Y primeramente Dios, nos vemos el domingo con un servicio especial. Continuamos hablando de Jesús. Comenzamos 2:30 el domingo. Por favor, conéctate, y sé que Dios va a seguir haciendo cosas en tu vida. Saludos y bendiciones de parte de mí y de mi esposa y de Iglesia Tabernáculo de Oración. Bendiciones.